y donde de alguna manera era más fácil o era permitido, mejor dicho, el tema de la libertad de expresión, y que hasta la fecha, en las últimas noticias que hemos visto, pues yo creo que en los últimos años o hace 10 años máximo, pues también supimos de algunos temas de persecución contra los moneros, por así llamarlo, o por los dibujantes, Sí, y que incluso hasta ha habido muertos, ¿no? Sobre todo en Francia, sí, que fueron los más perseguidos. Pero la historia así lo menciona, ¿no? Como es parte del nacimiento de ese movimiento, pues obviamente ellos van evolucionando, van generando más controversia con el paso del tiempo. Acá en la parte de México, digo, entrando un poquito en materia de historia, pues sí, está el dibujo satírico como una de las partes de crítica social y burla política, tal cual. Y este movimiento en México surge en 1826, el 15 de abril de 1826, se da formalmente la aparición de la caricatura política. Entonces, había un periódico que se llamaba Iris, donde en 1840 se consolida, digo, después de 1826 que surge el movimiento, es hasta 1840 cuando realmente ya se consolida el uso de la caricatura política en la cultura del México revolucionario, ¿no? Y en 1861 la política, pues la caricatura política empieza a florecer, ¿no? Digamos que se vuelve más popular, hay más gente interviniendo en este movimiento y se logra convertir en un movimiento para la lucha partidista, por ejemplo, ¿no? Donde se da paso al uso de la expresión social y forma parte de esos ataques también, ¿no? Además de que se permite, de alguna manera, la comunicación de los ideales y de los ideales tanto de la persona que expresaba la crítica, como también de los políticos y de los partidos sociales, ¿no? O grupos sociales, porque luego también hacían uso a estas personas como para manifestar sus propios ideales. Y bueno, este movimiento también cobra mayor auge porque digamos que en ese siglo XIX, o en el siglo XIX empiezan a surgir más diarios, ¿no? Más periódicos, y se empieza a acrecentar el uso de la caricatura en estos medios y se vuelve incluso un estandarte periodístico. O sea, ya era como algo que la gente buscaba, ¿no? Salía un diario y lo que buscaban era, pues, saber aquí qué dibujos va a haber, ¿no? ¿Qué dibujos hay? Entonces, así de esa manera empieza a surgir el movimiento, digamos que de la caricatura satírica o crítica social o burla política, como lo quieran llamar, en la parte de lo que es México, ¿no? sí. No, pues muy interesante todo lo que traes por ahí de historia. Entonces, fíjate qué curioso, ¿no? Que digamos que entonces acá en México, con el México libre, entre comillas, ¿no? Sí, Llega esto, pues, como recurso por ahí por la época, digamos que entre Porfirio Díaz, Benito Juárez, por ahí por esos tiempos. Este, y pues es un recurso que a pesar de que tiene ya mucho tiempo, ¿no? Que tienen, digamos, cientos de años, muy usado todavía y muy vigente. Yo creo, ya ves que hay un dicho por acá en México que dice que cuando ya no puedes llorar, ya nada más te queda reír. Yo creo que sí. por ahí va la razón de por qué existen estas expresiones, ¿no? ¿Cómo ves? Yo creo que sí, de alguna manera, obviamente ese tema de crítica o burla política, pues surge más bien, o puede surgir, como bien lo dices tú, ¿no? Ya de una impotencia, ¿no? Sí, De expresión, de decir, oye, pues entonces no me puedo liberar, no puedo expresarme de la manera que quiero, no me dejan, pues de alguna manera, pues me río, ¿no? y, sí, y, y me, y me burlo de alguna manera sí. de todo eso, ¿no? Incluso parte de esa, por ejemplo, había tres movimientos que surgieron en ese entonces, con Juan Diego, el Padre Cobos y el Aguizote. De hecho, el Ujú, Aguizote es uno de los primeros, eh, pu- digamos que de las primeras publicaciones como revista o como ujú, diario, ujú. donde empieza la crítica política, particularmente para Juárez y Lerdo de Tejada. O sea, les Ujú, empiezan a dar duro a ellos en esa crítica
Y obviamente empieza con los principios del porfiriato, ¿no? Pero principalmente con esos dos gobiernos es donde se empieza como a entrenar esta práctica, ¿no? De la sátira política. Y cobra esa relevancia pues ya con Porfirio Díaz, ¿no? De hecho, de ahí surge la revista del Hijo del Aguizote, que es una de las más antiguas y de las más reconocidas en ese ramo de la, en ese círculo, Sí, pues, de la crítica. Y lo crea Daniel Cabrera y Manuel Pérez en 1855. fíjate. Entonces, sí, está bastante antiguo esto. Y sus temas, pues, eran pues, políticos y eran muy directos, dando paso a que los llegaran a perseguir y encarcelar, así Mm, como a todos sus dos colaboradores. Entonces, el diario o la revista surge en 1855 y en 1902 ya estaba desaparecida, ¿no? fíjate. Incluso la censuró Porfirio Díaz, o sea, el movimiento porfirista, pues lo censura y pues los encierran, los encarcelan por ese tema de que era prohibido en aquel entonces ciertas burlas, ciertos temas. Y bueno, ahí digamos que termina como una primera etapa de este movimiento, ¿no? Que es bastante interesante porque después de eso, pues surgen los moneros, ¿no? Obviamente ya habían sembrado una semilla, ya les había gustado, porque al final de cuentas, como bien dices, pues en vez de llorar, se reían, y de alguna Ujú. manera esa era una liberación, ¿no? El ver la burla, el ver la figura cómica de algún político, o pues sí, satirizarlo. Entonces, de alguna manera, esa parte a la gente pues le gustaba, porque pues decían, mira, pues por lo menos aquí me desahogo, ¿no? Con esta Ujú. visión de otro, y a través de él pues también lo apoyo. Y de ahí pues empiezan a generar más trabajo, obviamente con la propia visión de cada personaje y su propia opinión, pues empiezan a generar más contenido. Y uno de ellos pues fue José Guadalupe Posada, que además de ser caricaturista, pues era grabador. Ujú. Entonces, pues hay muchas de sus obras por ahí todavía, incluyendo, ya ves, la, A ver, la Catrina. la Catrina, que es muy famosa y muy característica de su trabajo, Sí. y, y muy reconocida. Entonces, inmediatamente se hace de su fama, y, y bueno, en ese tiempo también pues siguieron construyendo revistas con el mismo tinte político, pero pues también las seguían de alguna manera opacando, ¿no? Ujú. Y, y la revista del Hijo del Aguizote, pues se mantiene, digamos que revive, vuelve a surgir. Ujú. Luego salen otras que se llaman Mefistófeles, Don Quijote y El Aguizote Jacobino, que son de las revistas que por ahí encontré alguna referencia y que se me hicieron muy interesantes porque todas traen un formato muy parecido, ¿no? Dibujos muy simples, mensajes muy directos, que era lo que... Ujú. Y obviamente al ser dibujos algunos muy cuidados y otros muy sencillos, pues de repente sí se notaba mucho esa burla, ¿no? Y bueno, las críticas de entonces no solo eran para el gobierno de Porfirio, sino también para sus opositores. Ujú. Y en ella se recuerda incluso a Francisco y Madero, donde se destacan, pues, Guadalupe Posadas, que es digamos que el del segundo aire que revive este movimiento. Sí. Este, otro que se llamaba Ernesto García Cabral, y otro que se pegaba Pérez también, Atenedor o algo así. Y bueno, ahí después de ese movimiento, en 1924, con Plutarco Elías Calles, pues se reinicia la censura, ¿no? Digamos que vuelve otra vez, pero bueno, los caricaturistas ya estaban trabajando, ya tenían mucho que hacer, se esperan, se mantienen para no generar mucho conflicto, hasta que llega Lázaro Cárdenas, y ahí Lázaro Cárdenas como que dice, bueno, yo voy a tolerar un poquito la crítica, Ujú. les voy a dar chance a los caricaturistas para que trabajen sin complicaciones, ¿no? Ujú. Sin embargo, en 1940, eh, con Ávila Camacho, pues se crea la empresa productora e importadora de papel. O sea, el gobierno hace una empresa que controla el papel, Mm. ¿sí? Entonces, con esto, pues obviamente controla los medios impresos. Ujú. Al controlar los medios impresos, pues debilita
a las revistas, ¿no? O sea, no O les sea, vende papel. ándale, para que no impriman Exacto, entonces críticas. los limita, les permite su libre expresión, pero no les da el medio para que lo expresen. Entonces es Así así es. como que, pues una maña ahí, ¿no? Que sacaron una trampa para aprovecharse y no dejarlos expresarse. Entonces los debilita a la revista, sobre todo de humor político, e incluso llega a provocar la desaparición de muchas de ellas, porque pues al fin no tienen el recurso para publicar. Sí, Entonces sí se vuelve interesante, pues, porque dices, bueno, ya desde entonces ya empezaban con sus artimañas, ¿no? sí, Igual que ahora. Trae muy buenas sí. maestras. ¿Cómo ves? Sí, sí, de hecho son, digamos, de alguna manera, pioneros de otras expresiones que surgen después, ¿no? Me estoy aguantando así como para entrar al tema de los caricaturistas y los moneros, pero sin decir nombres. Ah, Lo digo, me refiero a no que no quiera decir nombres, sino que empieza la caricatura política y después, con la llegada de otros medios, porque en aquellos tiempos, ¿no? Siglo XVIII, XIX, principios del XX, pues ujú, nada más había medios escritos. Después llega sí, la radio, llega la televisión, y todos estos caricaturistas, pues son los precursores, ¿no? De que ellos dibujaban lo que después, cuando llegó la radio, ya algunos se animaban a decir o por lo menos sugerir, y ya no se diga cuando llegó la televisión, antes de que tuvieran a todos comprados y calladitos, también había algunos que se animaban a decir cosas, pero todo eso empieza pues con estos artistas, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, con estos caricaturistas, ¿no, Ricardo? sí, sí, exactamente. De hecho, en 1956, uno de los que empezaron a ya crear cierta fama, pues fue Abel Quesada, que Ujú, él sí marcó toda una época en sus caricaturas, sobre todo porque creó personajes. Y ujú, dentro de sí, esos personajes había ya historias, ¿no? Ya había, de alguna manera, ya una cultura muy formada de la sátira política. ujú, Y él, por ejemplo, con el personaje del tapado, que ujú, serían, pues, básicamente ya críticos directos del régimen priista. ujú, Él, pues, hacía muchos dibujos muy sencillos. Incluso él decía que a lo mejor no podría considerarse como caricaturista, porque de alguna manera sus dibujos eran muy sencillos, sus trazos eran muy simples, y que pues bueno, si lo catalogaran así que bueno, ¿no? Pero finalmente eh, él decía que sus dibujos eran muy, muy simples y que ujú, cualquiera los podría hacer. Incluso él, con esa humildad de lo que hacía, ujú, los demás empezaron a decir, bueno, sí es cierto. O sea, aquí vemos que el trazo puede ser muy simple, puede ser muy sí, complejo, puede ser como tú quieras, pero lo que más importa, más allá del trazo, es el mensaje, ¿sí? sí, Es más importante el mensaje que estamos dando más que la forma. Entonces, eso se volvió así como también un estandarte, ¿no? De que cualquiera podría ser un monero, ujú, siempre y cuando pues fuera muy claro su mensaje, ¿no? Y así es. de esta manera se empieza a surgir esa tradición de humor político que, como bien dices, ya en nuestros días, ya pues obviamente tenemos caricaturistas o moneros, como se dice ahora, con diversos estilos y trazos muy propios, muy elaborados, pero siempre pues buscando ir más allá de la burla, ¿no? De la simple burla política. Ujú, Incluso ahí se denota mucho la sutileza, la inteligencia, y hay unos que son muy, muy sutiles en cuanto, o muy inteligentes en cuanto a la burla, que incluso a primera instancia no se logra entender, ¿no? ujú, Ya trae jiribilla y sí, obviamente pues surgen, ya para entonces surgen en el 1968, ya hablamos ujú, de algo más contemporáneo, empiezan a surgir ya las revistas más, pues de aquellas a las que a lo mejor ya vimos, por lo menos por ujú, ahí, como te decía, en algún tianguis, en algún botadero sí. de revistas, como La Garrapata, que decía La Garrapata, el azote de los bueyes, pero hacía referencia a los animales, ¿no? Porque la garrapata, Sí, pero tenía sí, como su doble sentido, ¿no? sí,
y era bastante interesante porque ahí ya participaban personajes como Rius. Ya sabes que Ujú. Rius es el maestro o el que todos los moneros admiran. Sí. Estaba Magú, Arau, Naranjo, Ujú. híjole, un montón. Aragonés, Sergio Aragonés, que también es toda una figura. El Ujú. Fisgón, Ujú. Eras, pues ya muchos que todavía ahora entonces ya los conocen. Ajá. Y, y, y esa revista, La Garrapata, pues fue la primera revista considerada en México después como de humor político, después de la postrevolución, ¿no? Entonces, Ujú. después de eso no había habido una revista tan fuerte, con tanto talento ahí, colaborando, ¿no? Y bueno, ahí ya adelantándome un poquito todavía más, nada más como para cerrar en la parte histórica, el 19 de marzo de 1987 se funda el primer Museo de la Caricatura Mexicana. Entonces, es tan importante este movimiento y deja tanto contenido, tanta trayectoria y tanta cultura que le Ujú. generan su propio museo, ¿no? Y bueno, aquí ya empezamos con los temas, obviamente ya me fui hasta el 87, pero pues desde el 70 No, muy bien. ya había mucho medio, como tú decías, ¿no? En la radio y en televisión, donde también iba permeando de alguna manera la crítica política, ¿no? Sí. No, 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 muy interesante todo lo que platicaste y abarcando todo ese espacio de tiempo. De hecho, fíjate, de alguna manera, o sea, así dándonos un salto hasta 2023, de alguna manera, ya con la tecnología, internet, todo esto, los famosos memes, indirectamente también podrían ser como un hijo de esta caricatura, nada más que los memes lo usan para burlarte de cualquier cosa o dar un mensaje, pero alguna relación podrían tener, ¿no? Incluso hasta eso. Sí, sí, porque de repente sí hay algunos que traen un tinte Mm. político, sobre Sí. todo cuando el tema de actualidad es eso, ¿no? Ujú. Porque si son temas de farándula y eso, pues ya sabemos que va por otro lado, pero Sí. cuando se genera que la situación de las campañas o cuando hay el tiempo político de campaña, pues ahí es cuando surgen y sí, digamos que es como esa parte de la evolución. Y básicamente la evolución tecnológica pues también viene a traer otro tema, ¿no? La desaparición de los medios impresos, pero de la forma, Ujú. digamos que orgánica, porque de Sí. alguna manera pues los diarios empiezan a evolucionar a medios digitales y obviamente pues todo eso se va migrando, ¿no? Va migrando a lo que es Internet, a las plataformas ya digitales y Ujú. desaparece de alguna manera, todavía existen, pero cada vez menos Ujú. medios impresos donde siguen apareciendo cartones políticos de crítica, sobre todo, digo, acá localmente hablando de México, pues está, por ejemplo, El Esto, que es una revista de Ujú. deportes muy antigua y que Sí. sigue manteniendo su línea de cartón político. Ujú. Entonces es la que mantiene todavía esa, porque muchos ya lo desaparecieron, tanto Sí. desapareció el periódico impreso como la colaboración del Monero. Ujú. Milenio también tiene y Mural y no sé si algún otro, pero digo, de los que me toca de repente leer, Sí. ahí es donde veo esos. Y ya los que sí migraron a la parte digital, pues siguen estando ahí, ¿no? Digo que les pagan, porque luego también, como ya no los necesitan, de entre comillas, pues ya no los Ujú. contrataron y ya no los llevaron a la parte, pero hay aquellos que crearon sus propias plataformas, ya ves que ahorita pues tenemos un montón de redes sociales, Ujú. entonces ya ellos mismos pueden publicar sus cartones, ¿no? Sí. Sí, sí, ahorita que dijiste Milenio, porque bueno, hay unos periódicos, por ejemplo, hablando, digamos, a nivel nacional, a lo mejor está, pues, no sé, el Excelsior, así de los antiguos, ¿no? Otros por ahí. Pero ya de manera local, acá, por ejemplo, en Guadalajara, pues tenemos al famoso El Informador, ¿no? Ah, sí. Que antes creo que el nombre completo era el Informador de Guadalajara o algo así, pero se le quedó el Informador. Yo creo que de los quedan todavía, que andan por ahí vigentes, pues a lo mejor hasta es el más antiguo del estado, ¿verdad? Sí, pudiera Este, ser.
podría ser. Y en los años 90, por ahí a finales de los 90 y en los primeros 10 años del siglo XXI, pues por acá ya ves que llegó el periódico Siglo XXI y el de Milenio, que llegaron a darle como frescura y parte de su éxito, aparte de tener talento, digamos, nuevo, joven, eran también los moneros, ¿no? Los caricaturistas, te hacían ver, comprar esos periódicos, ¿no? Porque si había dicho algo ayer el presidente de la República o el gobernador o alguna autoridad, y que la gente estaba inconforme o algo así, y tú ya sabías que al día siguiente, por ahí a las 5 de la mañana ya estaban repartiendo el periódico y si no tenías tiempo de leer el artículo, veías la caricatura, ¿no? De la noticia para ver qué había pasado. Sí, exacto. De hecho, ese periódico que mencionas del siglo XXI, por lo menos aquí en Guadalajara, en Jalisco, llegó con un formato también diferente, ¿no? Era un Sí. periódico más, digamos que pequeño, en un Ujú, formato más manejable, y ujú, traía el suplemento. sí. Y en el suplemento precisamente venía, yo recuerdo que había uno que era primeramente Nostromo, Mm, el suplemento eran puros moneros, puros sí, cartones así de todo tipo, pero eran principalmente moneros, ¿no? Donde estaba Erandini, Gis, Trino, sí, Trino ajá, Camacho, sí, Jabás, ajá, eh, bueno, había otros más talentosos ahí que todavía sí, existen. Y, y después cambió a la mamá del Abulón. ajá, Hubo un tiempo en que cambió a ese nombre el suplemento y de hecho yo lo compraba simplemente por el suplemento. De hecho ujú. los estaba coleccionando hasta que un día me los tiraron. Oh, Pero sí coleccionaba sí, ese suplemento fíjate. muy, muy padre. eh, En estos días ya sería material de colección, ¿no? Sí, la verdad es que sería muy bueno haberlos tenido todavía. Pero estaba muy divertido. Obviamente era a quien le gusta ese tipo de humor, pues bueno, porque es un humor negro, un humor de sátira, que puede ser también crítica social o política, pero que daban ese espacio, ¿no? Y aparte era un suplemento que eran como unas 10 páginas por lo menos. Entonces sí era bastante relevante lo que se hacía en aquel entonces, ¿no? Hasta que Ujú. fue desapareciendo poco a poco y ya después fue simplemente una sección más ahí en un recuadro y hasta la fecha creo que sigue apareciendo Gis con otro día más o algo así en Ujú, esa colaboración. Y además Jabás, que siempre era como el de los primeros de la página 2 o algo así. ujú. Pero ya, los suplementos terminaron con. Y ese diario fue de los principales, ¿no? A pesar de que Sí. cambió, luego lo adquirió Mural, Ujú. o, o no recuerdo si fue Mural o Sí, Milenio. Yo creo que fue ajá, Milenio, porque sí, sí, hasta ahorita ya se llama Milenio, ya le cambiaron el nombre también. sí, sí, aunque Entonces, lo muy bueno. compraron, pero sí, muy bueno, pero lo compraron para cambiarlo, ¿no? Digo, dentro de lo que cabe sigue siendo bueno, pero esa época del siglo XXI, para los que la vivimos, pues inolvidable, ¿no? Sí, Llegó a un mercado, digamos, maduro, como decías tú, a romper esquemas, ¿no? Tanto por el formato, por la forma, el tamaño, el contenido y la manera de expresarse, ¿no? Como que decías, mira, estos sí están diciendo la verdad como va, ¿no? sí, de hecho era uno de los diarios más con mayor credibilidad y Sí. además como bien dices, o sea, la escritura era muy libre, Ujú. había secciones muy, muy interesantes. De hecho, ahí, pues, Letitia Casta, ¿cómo se llama? La esposa del príncipe de España, que ahí Ah, también estuvo sí. publicando en ese diario. Mm, Eh, Digo, había figuras de ese tipo, ¿no? sí. Pero sí salieron muchas figuras ahí, escritores, después sí, digo que eran, tener una sección y después ya fueron escritores. Ujú. Y sí, hubo mucho talento muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo que era muy fresco en la noticia, pues el leerlo era bastante, como tú dices, no tenía mucha credibilidad, era muy genuino. Ok. Ahora, una pregunta, Ricardo. Antes de estos periódicos,
por allá, digamos, en el siglo XX, en los años 70s, 80s, 90s, antes de ver a los moneros en los periódicos, ¿llegó a tus manos alguna vez algún libro escrito por alguna de estas personas? O cómo fue cómo conociste tú que existía la caricatura política, ¿no? Pues en una de las primeras revistas, y creo que todavía existe, y me tocó verla incluso en electrónica, en digital, perdón, ya en los Ujú. canales de YouTube, Ajá. fue la del Chamuco, Ah, una sí, revista bastante antigua, y había otra, la de Proceso, que a final de cuentas, pues sí. es política, pero también traía sus cartones ahí, ¿no? Y esa de Proceso y el Chamuco son las que me acuerdo que por ahí llegaron a caer en mis manos para darme cuenta que ahí publicaban pues también ese tipo de sátira política. Sí, sí, mira, te lo pregunté porque te voy a platicar cuál fue mi experiencia. Yo cuando estaba chico, o sea, cuando era niño, ¿no? O por ahí en la preadolescencia, la verdad, pues yo no me enteraba de los problemas, ¿no? Del país o de la región. Cuando dependes de tus papás y estás chico, pues yo vivía en el mundo feliz, pero en mi casa teníamos un estudio, ya ves, el típico cuarto de la tele, ¿no? Que antes existía. Y ahí era la biblioteca. Y teníamos un librero, que de hecho eran 3 libreros, y abarcaban toda una de las paredes, ¿no? Lo mandaron a hacer mis padres, o sea, no fue algo comprado, fue algo mandado a hacer para que abarcara toda una de las 4 paredes. Y entonces a mi papá le daba por comprar libros. Yo a veces dudo que haya leído todos los que compró, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor me sorprende. Y de tal manera de que cuando estabas aburrido, ¿no? Que todavía no llegaba internet ni nada de eso, o escuchabas radio o ponías algún cassette, ¿no? Cuando había cassettes y los discos de vinilo, y si no, bueno, pues volteaba a ver qué libro me llamaba la atención, ¿no? Había enciclopedias, había alguno que otro libro de historia, y a veces yo siempre me iba a la prehistoria, ¿no? A ver dinosaurios, a ojear eso, y llegaba a la Edad Media y hasta ahí me quedaba. Y un día me encontré un librito delgado que si no me equivoco se llamaba La panza es primero. Sabes que todavía creo que existe una tienda naturista, ¿no? Con ese nombre. No sé si haya una relación directa entre la tienda y el libro, pero así se llamaba el libro. Y entonces te explicaba de una manera muy sencilla, pues lo que era, digamos, comer bien, ¿no? Para que no tuvieras problemas de salud. Y resulta que, pues, el autor era Rius, ¿no? Y, o sea, ese libro era de Rius, pero ese libro no es político. Pero como me gustó, después, ya cuando estaba yo adolescente, vi que había más libros de él y ya empecé a comprarme 1 o 2 y esos ya dije, mira, ya es diferente. Él no solo era, digamos, como crítico social, sí le dio también por escribir otras cosas, ¿no? Pero también escribió sobre lo que pensaba de la educación, de los políticos, de la iglesia, y a todos les daba con todo, ¿no? O por lo menos él se metía y era como el disidente. Y digamos que esa fue mi manera existe esto, ¿no? Y ya después, gracias a él, cuando en mi casa compraban algún periódico, que normalmente era el Informador, y ya, como comentábamos después del siglo XXI, pues ya me identificaba estas son caricaturas, digamos, normales de fin de semana para niños, y esta es caricatura de crítica, ¿no? Entonces esa fue mi introducción a ese tema. ¿Cómo ves? Sí, no, pues bastante bien. De hecho, desconocía que tuviera ese libro de La panza es primero, Sí, tiene. porque, Ajá, ajá, adelante. sí. Digo, porque generalmente casi todos son como los ensayos, ¿no? Sí. Había mucho ensayo de Rius con el temas para criticar, pero Ujú. no sabía que tuviera uno de ese tipo.
Sí, son pocos. La verdad, no sé cuántos libros haya escrito él. Yo creo que él era una máquina, ¿no? De hacer Sí, libros. No, no me extrañaría saber que si alguien me dice que tiene 50 o que tiene 200 le creo, ¿no? Y si me dicen que tiene más, no lo dudo, porque algunos eran muy pequeños, pero muy concisos. Creo que al principio él también estaba con Editorial Posadas, no sé si siguió con ellos, digamos, hasta el final, pero se hizo muy, muy famoso con ellos. Y sí, de repente le pedían cosas que no eran políticas y él investigaba y también las hacía. Entonces yo lo conocí no como crítico social, sino como, digamos, divulgador de otras cosas. Y ya después ya me enteré que la gran mayoría de su trabajo, pues sí era como crítica social, ¿no? Se fue él cuando estaba joven a Cuba, ¿no? Le tocó la época cuando veían a Cuba como opción, ¿no? Económica, como alternativa a Estados Unidos, y ya después, pues como todos los que de esa época, después se desengañó sí, y claro. todo, sí, y pues ya empezó a escribir en contra, ¿no? Y además él, como tú decías, así como Posadas, pues él también creó personajes, ¿no? Que tienen así nombre y todo, como me acuerdo que salió una serie de Los Agachados, ¿no? Que era como la clase baja de México, y salía Sí. un personaje que creo que se llamaba Calzoncin, que curiosamente yo pensé que era calzoncin porque dije, pues los indígenas traían calzón de manta, ¿no? Después ya de grande me hizo un poquito cortocircuito en la cabeza porque dije, a ver, Calzoncin también era un puesto político, ¿no? En los nativos prehispánicos como un jefe, ¿no? Entonces dije, caray, pues, ya no supe si se llamaba Calzoncin como crítica para que te rieras de alguien, pobre y desprotegido, o era como en esto terminaron los gloriosos, gobernantes antiguos, ahí sí no supe por dónde. Y también otros, ¿no? No sé, sácame de una duda porque se me hace que no es de él, pero no sé. La familia Burrón, ¿de quién era? ¿Era de él? Mm, no, no, no era No, de ¿eh? él. De Es hecho, de él tenía es los de la época. supermachos, Ah, sí, los que eran más supermachos. o menos de esa época, pero Ajá. no, la familia Burrón es de otro. Es de otro, ¿verdad? Déjame ver, familia, Pero porque sí, yo también es de la lo, re- época, ¿no? Más o ajá, lo menos. relacionaba mucho con ellos, pero no, de hecho es de Gabriel Vargas. Ah, mira. Gabriel Vargas es el autor de esas historietas, entre otras, pero sí, 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 sí. sí, así es. Entonces, para los que no conocen, busquen al gran Rius, que por cierto, eso de Rius es como un apodo, ¿no? Porque su nombre real creo que es Miguel del Río, no sé Y- qué. Ajá, sí, sí, Ujú. así se llama. Y alguna vez alguien le dijo Rius, así como de carrilla, ¿no? De plática, Bueno, como, no sé, ¿no? se llama Eduardo del Río, Eduardo, sí, Eduardo cierto. Humberto del Río García, era Eduardo, de Eduardo del Michoacán, Río, de Michoacán, ¿verdad? de Zamora. Una vez yo escuché una entrevista con él que él decía que México era muy diverso, ¿no? Que no es lo mismo, sobre todo antes, la gente del norte que la gente del sur, decía que había realidades muy, muy diferentes y que él para hacer sus caricaturas en lo que se centró fue en la área conocida como el Bajío, que en Mm. pocas palabras sería como la parte centro baja, abarcando, digamos, desde Jalisco hasta Veracruz. Así fue toda la franja, ¿no? Agarrando todo lo que está en medio, o sea, lo que hoy es, digamos, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, México, Querétaro, Guanajuato, o sea, toda esa área, ¿no? Entonces, lo que Sí. él escribía decía que sí era en común más o menos para ese gran bloque, geográfico y que en eso se basó para, para escribir sus historias. Pues no sé, algo que quieras comentar de Ríos, Ricardo, ¿tienes algo?
o saco algo por aquí. No, digo, pues en general, pues ya ves que fue muy prolífico en Sí, cuanto a lo que estuvo haciendo, en cuanto a las participaciones en revistas como El Proceso, El Universal, el Ovaciones, La Prensa. O sea, casi sí, en todos los diarios tuvo participación y en las revistas, todas las revistas yo creo que salieron de humor político también tuvo participación porque era, en ese entonces, pues era el referente, ¿no? Era el más sí, popular de todos y aparte, pues un creativo muy, muy inteligente porque pues, su crítica era muy directa y pero también muy cuidada, ¿no? Porque también era, su postura pues era también muy, pues no se metía mucho en temas, pero sí sus dibujos luego lo involucraban, ¿no? Que no quisiera. sí, 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 no era, su intención no era tan directo, pero se metía en problemas. Sí, Y por lo que pasa es que, fíjate, estaba viendo ahorita acá, ujú, yo creo que de ahí viene ese tema, porque él hablaba entre todos los temas que le gustaban, estaba la política, la religión, ujú, sexo, música, fútbol, y estaba sí, la parte del vegetarianismo y el ajá, naturismo. sí, Y entonces yo creo que de ahí viene ese tema del libro que mencionaste, ¿no? sí. Sí, 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 Porque porque sí, ese libro, digo, ese pues era de mis padres, ¿no? Me imagino que sí, todavía sí. existe, no sé. Entonces, no es un libro que yo tenga actualmente, pero me acuerdo que sí lo leí y no era como el movimiento que hoy escuchamos como los veganos de que no comen nada de carne, no era tan así, Sí, sí. pero sí era como lo que hoy diríamos que es una dieta balanceada, ¿no? Entonces te Incluso, decía, ajá, ajá, incluso se menciona que dentro de los temas que publicó, además de los políticos, ujú, estaba la historia, o sea, tiene sí, libros de historia, de filosofía, de religión y de sí, medicina popular, que es sí, tal vez donde encaja sí, este que mencionas, ¿no? Entonces sí, 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 sí fue muy prolífico, porque incluso tuvo, había 100 títulos, pero no sé si son 100 títulos de sus libros o de las revistas, porque luego de repente había mucho, pero ujú, sí, sí fueron más de 100 publicaciones las que tuvo él. sí, 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 no, y fíjate que él era también una vez lo escuché en una entrevista ya de grande, o sea, de grande, bueno, los dos, él y yo, pero donde decía que muchos de los moneros, de los caricaturistas de las nuevas generaciones, se sorprendían porque alguien más nuevo ya trabajaba en equipo. Eso quiere Mm, decir que a lo mejor alguien hacía lo que conocemos como el libreto, ¿no? O el guión, y luego otro le hacía caricaturas y ya los otros le ambientaban las cosas, o sea, en 3 o 4 personas se conjuntaban para hacer, digamos, un libro de las características del de Rius, y resulta que Rius hacía todo, o sea, él se sí, sentaba y así con papel en blanco, ¿no? Y pluma, plumón o no sé qué usaba, y iba fluyendo y conforme iba escribiendo, iba desarrollando la historia, nadie le decía nada, entonces, pues sí estaba pesado, ¿no? Desde ese punto de vista. sí, sí, sí. Y luego ahorita estoy viendo algunos de sus títulos y me llama mucho la atención cómo esos temas diversos, me imagino que era una persona que leía mucho, que era bastante culto en ese sentido, y Ujú, le atraía muchos temas, porque, mira, por ejemplo, en 1966 ujú. está Cuba para principiantes. O Ah, sea, sí. imagínate un título así, ¿no? Y luego Y fíjate, luego, ¿sí? ahorita que dijiste ese, nada más para que no se te vaya la inspiración, fíjate, Sí. puso Cuba para principiantes. O sea, él, como 20 o 30 años antes de que se existieran los libros para dummies, él ya usaba Ajá. el término. Sí, 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 exactamente. O sea, como que muy adelantado a su Sí, tiempo, ¿no? En el sentido de las clasificaciones, porque, como bien dices, para Dummies, pues ya luego salió todo un ciclo, ¿no? sí, De libros. Y luego está, por ejemplo, el pequeño Rius ilustrado.
Ah, sí. ya en el 71, ¿no? Y Sí, luego está otro que tiende a ser, por ejemplo, Marx para principiantes, cómo sí, suicidarse sin maestro, qué hubo. Cristo de carne y hueso, que ya son como los subtítulos, el título y el subtítulo, ¿no? Sí, Y mira, aquí está Rius en política, la panza es primero. Dice ujú, primeras porquerías, el segundo aire. ándale. O Y sea, otro que me llamó mucho la atención ajá, es que está uno que dice Lenin para principiantes. Esto lo hizo en 1975. ujú, Sacó cuatro libros. ujú, El de Lenin para principiantes, uno que se llama No consulte a su médico, ujú, el Yerberito ilustrado fíjate, sí. y el Manifiesto Comunista ilustrado. O sea, Mm, hace poco, para esta feria de la FIL, que estamos ajá, ahorita, un diputado o alguien así sacó un libro ilustrado de las leyes o algo así y ujú, contrató a Trino. Trino pues también es ujú, un monero sí, para hacer precisamente las leyes ilustradas, ¿no? Entonces este ajá, cuate ya lo venía haciendo desde el 75, por ejemplo. Entonces sí sí, estaba muy muy pesado, adelantado. ¿no? Y así Sí, la mayoría de sus títulos me parecen como que traen esa parte satírica, pero sí, muy fina, ¿no? sí, Muy elegante. esa, esa crítica, pero con humor, ¿no? Con un humor, Sí, muy, a mí por eso me gustó cuando yo estaba adolescente que lo leí, porque criticaba, pero de una manera donde si tú no eras donde te hacía reír. Por ejemplo, tiene otro libro, ¿verdad? Los que nos estén escuchando, ustedes aguanten vara, pero tiene uno donde critica, este, algunas consecuencias del cristianismo en México y sí. no me acuerdo, se llama algo así como 400 años fregados pero cristianos o algo así se llama, ¿no? Sí, la, Y, la y invención del cristianismo. Pero ajá, tienes el subtítulo también, pues. sí, entonces si uno lo lee, pero sin agarrar partido de que, yo soy así o soy asado y todo, nomás te sientas y te relajas, aprendes cosas, pero te hace reír, ¿no? Tanto Sí, por lo que dice, por el texto, como por los dibujitos. Y luego Rius, no sé si los demás, Trino, Jabás, todos los más nuevos, entre comillas, hagan esto, pero Rius se llegó a autorretratar a veces en sus dibujos. A ujú, veces tú compras un libro de él y en la primera o segunda página sale él y sale una así como biografía leve y él mismo se caricaturizaba, ¿no? sí, Estaba interesante. sí. De hecho, fíjate que aquí me encontré otro que se llama 500 años fregados, pero Ese, cristianos. Ese va a ese, ser, ¿eh? ese, ese va a ser, ese es, Es del y noventa y ese, dos. y sí lo leí, y sí lo leí completo y te enseña muchas cosas, ¿no? Que no conoce uno y dice, caray, ¿a poco pasó esto y lo otro? Y te dibujaba a todos, ¿no? Te dibujaba a la gente rica, a la gente pobre, el cardenal, el obispo, el padrecito. No, está muy interesante. Hombres, mujeres, niños, perros también dibujaba, ¿no? Sí, no, es que tiene una variedad de temas impresionantes. Digo, ahorita estoy viendo aquí casi toda su obra y sí está, pues no, ni por dónde empezar, porque se ve que todos están buenísimos. Sí, sí, yo sí le recomiendo a la gente que nos está escuchando, si nunca ha comprado un libro de Ríos, lo puede comprar nuevo en cualquier librería o se puede ir a una librería ya de libros usados de segunda mano y de seguro por ahí va a haber alguno de él, porque pues hizo tantos libros y desde los años, no sé si 60. Él falleció, por acá estaba viendo hace rato porque no me acordaba del año, él falleció en el 2017, entonces pues es relativamente reciente, ¿no? Hace seis Sí, años sí, que exacto. falleció, entonces aunque todavía está muy, muy vigente y todos los moneros actuales pues le reconocen, ¿no? La influencia, tanto por la calidad de sus productos como porque la mayoría pues lo conocieron, ¿no? En alguna feria del libro o en algún evento
y pues era una persona muy, muy fácil, ¿no? De platicar, o sea, no era Sí. alzado, ni presumido, ni nada de eso. No, de hecho, por ahí hay varias entrevistas donde aparece con Gis y Trino, por ejemplo, de lo Ujú, más contemporáneo, sí, y el señor muy, pues todavía en su postura, pues, sí, así abierta, sencilla, ujú, y con esa sagacidad, pues, mental sí, para, para imaginarse y opinar cosas, ¿no? A mí me tocó ver una o dos entrevistas, y sí, ajá, bastante bien, bastante, eh, de hecho, se le ve bastante contento, pues, en el sentido de que como que seguía haciendo lo que le gustaba, y sí, eso ya a sus 80 y tantos años, pues sí, todavía es bueno, ¿no? sí, De sí, admirar. todavía hacía cosas y aunque dibujara o ya no dibujara, de lo que te platicaba, ¿no? Sí, Que hacía o que hizo con su vida, le aprendías mucho, ¿no? Y pues él conoció mucha gente, como hizo dibujos para varios periódicos, para la revista Proceso, para un montón de lados, pues él sí, conocía gente de la farándula, conocía políticos, conocía pues empresarios, ¿no? Entonces, pues estaba bien conectado, pues, ¿no? Ya sea porque lo querían o porque no lo querían, pero estaba bien conectado. Es un, híjole, voy a hacer una comparación que a lo mejor no se vale, pero y todavía Rius creo que es más importante, pero a los que recuerdan, por ejemplo, a Héctor Suárez, a lo mejor yo pienso que mm, Rius hizo en la caricatura política lo que Héctor Suárez hizo con la crítica también social y política en televisión, ¿no? Que de repente sí, le costó, también estuvo muchas décadas con sus programas que tuvieron muchos nombres, ¿no? De qué nos pasa, la cosa, no me acuerdo, estuvo en un montón de sí, programas y criticaba y de manera directa o indirecta y a la gente le encantaba también y no te perdías sus programas, creo que salía como a las 10:30 de la noche y también él sufrió la censura, o sea, así como pum, se hizo famoso por eso, también lo censuraron, ¿no? En las mismas televisoras y lo vetaban y luego volvía y pues ahí andaba, ¿no? Entonces sí. acá con Ríos fue parecido de carrera más larga, ¿verdad? Pero es porque murió bueno, quién sabe. Con eso de que Héctor Suárez se ponía peluquín y se pintaba el cabello, pero dices, a lo mejor son contemporáneos. Pues pudiera ser, porque ya ves también empezó chico con las películas Sí, y pues puede ser que sean contemporáneos. sí, sí, puede ser que sí Pero sean. sí, fíjate que él es un cuate que aprovechó los medios. De hecho, desde que empezó a hacer películas, Ujú. este, Sí, como el mil usos y eso, ¿no? como ajá, ya traía una crítica muy, muy marcada, una línea muy Ujú. marcada de crítica política, Sí, y obviamente con sus programas, pues también, ¿no? sí. Y sí, de hecho todavía antes de morir ya había hecho un piloto de un nuevo programa que ya no salió y Ujú, que venía digamos que regresaba con el mismo esquema, ¿no? De lo que era ¿Qué nos pasa? ujú. Se veía bastante interesante, pero ya no se pudo, ya no salió, pues, pero sí Sí, estaba, ya no alcanzó a salir, pero estaba sí, en puerta. sí, Sí, exacto. y Fíjate que fíjate, son ajá, digo, ya nada más por curiosidad, ¿no? sí, Rius fallece a los 83 y Héctor Suárez a los 81, o sea que sí, sí eran sí, contemporáneos. por lo menos traían una trayectoria bastante amplia y seguían haciendo lo que les gusta. De hecho, lo único, o no sé si sean iguales, pero no creo, porque Rius se veía muy como diplomático y Sí, Héctor Suárez era muy confrontativo, entonces yo creo que sí, por ahí eso le falló un poquito, ¿no? sí, Pero en esa fue general un cuate muy, muy inteligente también. sí, los dos muy inteligentes, muy instruidos, también, Sí, bien conectados y todo, nada más como dices, Rius es más de, menos de confrontación directa, aunque si tú le preguntabas, pues sí te decía las cosas, ¿no? sí, Pero claro. es algo, es más
más suave, ¿no? Como más amable de decir las cosas, y el Héctor Suárez sí era así de, a ver, cómo ser preciso sin decir alguna palabrota. Pero él sí Sí, decía, pues no más se directo. dejen y Ajá, túmbenlos y grítenlos y no se deje, ¿verdad? Sí, más contestatario, digamos. ándale, Y, y, ta- exactamente. y también, así como Rius hizo sus personajes y todos los moneros, ahorita me voy a brincar a otro, hicieron sus personajes, también Héctor Suárez, ¿no? Ahí el de Queremos Rock, Tomás, el negrito alburero, Zoila, la señora, ¿no? Que siempre hacía chantajes, etcétera, ¿no? Pues unos Sí. 10 o más personajes que la gente ya los tenía bien ubicados, ¿no? Es más, ya nada más salía, todavía no decía nada, ya te estaba dando risa porque ya sabías qué tipo de personaje iba a interpretar. No, aparte que luego lo identificabas con alguien, ¿no? Sí, 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 tenía un personaje que era político que siempre lo entrevistaban en la calle y Sí, le preguntaban una cosa y siempre te contestaba otra. así es. Sí, se echaba sus buenas parodias, ¿no? De la gente que estaba por ahí. Sí, así Así es. es. Y bueno, también dando un brinco, por ejemplo, a Trino, hace poco fui al centro de Guadalajara, bueno, hace poco, digamos, hace como 6 meses o menos, y había una exposición pequeña, como de 2 o 3 cuartos de Trino, este, y también, ¿no? A pesar de que no soy así como fiel seguidor de él, pero sí le reconozco que es muy bueno. Y también tiene sus personajes, ¿no? Que el santo y luego la tetona no sé qué y luego ¿cómo se llama el cactus? El peyote, ¿no? El Y tiene peyote. varios, sí, y tiene, o sea, tiene varios personajes ya con nombre que la gente ya los ubica, ¿no? Y pues también es chistoso. Sí, sí, sí. Pues está el rey chiquito y El luego rey chiquito. Pipo, el atlista, Ey. Ah, sí, cierto, el, y el que le va al los, Atlas. los estos zombies de Zaguayo Ah, también. fíjate. Pues de Sí, hecho, ya es que crearon una película y pues que no les funcionó muy bien, pero bueno, pero ahí salían casi todos los personajes. sí, sí, a veces es cuestión de lo mismo, ¿no? A lo mejor políticamente, pues no a todos les cae bien o algo, y a lo Sí, mejor claro. le faltó distribución o algo, pero sí, de hecho, en esa exposición que estaba, tenían esa película y la estaban proyectando. Me quedé a verla nada más como unos 10 minutos y sí, la verdad que sí estaba divertida, ¿no? Pero también te tiene que gustar, pues, el humor de él, ¿verdad? Porque si no, no la disfrutas. Pero Sí, claro. sí estaba bueno. Y mira, por acá, vi buscando libros de moneros, hay uno de Rius que se llama Los Moneros de México. Se supone que habla de 50 caricaturistas, entre los Mm, del pasado, de Posadas, porque en la portada viene la Catrina. De hecho, la mira, Catrina viene con el símbolo ese de hablar de los monos y dice Rius, los moneros de México. Entonces va a estar interesante. Yo no lo conocía, hoy me enteré que existía. Yo creo que habrá que darle una buena leída. Y luego resulta que Trino y Gis tienen otro que se llama Asuntos Moneros. ujú. Dice cartas de 1997 al 2009. Entonces, pues va a estar interesante. Ese son 12 años y en el de Rius, él sacó ese libro en el año 2012, 5 años antes de morir. Entonces, digamos que fue a lo mejor de sus últimas producciones y ha de valer mucho la pena cualquiera de los dos. Para quien quiera ver más, reírse un rato y como dicen por ahí, reírnos un poquito de las desgracias, ¿no? De los últimos siglos y decenios de lo que ha sucedido en México y en el mundo. Sí, y aparte entender sus contextos, ¿no? Porque al final de Ujú. cuentas
tanto como en Asuntos Moneros, que lo conozco un poquito más, pues Sí. trata de esa comunicación que ellos tenían y de lo que sucedía, pero sí me imagino que puede ser también ayudar en el contexto que vivieron tanto Ríos, por ejemplo, al hablar de otros más anteriores Ujú, y los que le tocó convivir, ¿no? Que debe ser ujú. bastante interesante. Sí, sí, el contexto tiene mucho que ver porque fíjate, por ejemplo, retomando un poquito lo de Héctor Suárez, creo que a Héctor Suárez si no me equivoco, lo vetan definitivamente cuando llegó Peña Nieto, si no me falla Sí, la memoria, ahí fue cuando pues él ya no le aguantó, y pues se acabó, ¿no? Y se tuvo que ir a Argentina por allá a trabajar por allá. Y pero ahí me llama la atención que a Héctor Suárez sí lo hayan, digamos, perdonado otros presidentes de cuando el PRI estaba en todo su apogeo, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, José López Portillo, y todos los demás, ¿no? Cedillo Ponce de León, Salinas de Gortari, etcétera. O sea, había gente más dura antes, este, pero a ciertas personas como que les daban chance, como que si no te metías directamente podrías criticar al político sin decir que era tal persona, ¿no? Y entonces a varios les podía caer el saco. También Ríos también estuvo en esa época que yo pienso que había más, mm, ¿cómo se llama? Había más censura en los medios antes, porque era nada más el PRI, el PRI, el PRI, y aún así supieron hacerla, ¿no? Y resulta que ahora, cuando en teoría dice que somos más libres y tenemos más partidos, pues resulta que no tanto, ¿no? sí, así es. Así es. Pues listo, no sé, algo más que quieras agregar o comentar, Ricardo. No, pues básicamente creo que redondeamos el tema con lo que estamos ahorita conversando. Ujú. Hay más cosas, obviamente, si nos metemos a buscarle más, pues vamos a encontrar, y no tiene fin, ¿no? Porque al final de cuentas cada personaje tiene su obra Sí, y eso nos llevaría a sí, tocar no. temas ya más particulares como lo hicimos ahorita con Ríos y Héctor Suárez y Trino. Ujú. Pero en general la historia estuvo de esa manera, ¿no? Y creo que el movimiento continúa, que es lo más importante. Sí, Por ahí todavía hay algunos moneros más contemporáneos, ujú. donde todavía incluso se publican, déjame ver si por aquí tengo, incluso hay mujeres, como Ah, mira, Cintia Bolio, que no había visto ninguna mujer, Cintia no, yo Bolio, tampoco. Quintero, Alejandra Gámez, René Córdoba, Ujú. son moneros más contemporáneos y que igual hacen uso del dibujo político de una forma muy interesante. Sobre todo el de las mujeres que incluso manejan también sus historietas pequeñas en Ujú. los cuadros con el mismo formato y está bastante interesante para quien le interese conocer pues algo más contemporáneo, pues ahí están esas figuras, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Sí, yo tampoco había visto moneras, habrá que echarles un ojo. Y pues si alguien que nos está escuchando, ¿no? Que dice, y a mí me gusta dibujar, pero me dicen que ya no se usa, etcétera. Yo creo que los moneros son tan útiles y tan necesarios hoy como en el pasado, porque en ese tipo de expresión a lo mejor pueden decir o manifestar lo que no se puede en otros medios. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, sí, es como una especie de válvula de escape, ¿no? Al final. Sí. Puedes ver una ilustración de algo puedes traer un tema social que te molesta o una figura política y de repente ves una muy buena crítica, una muy buena ilustración que hace sátira y pues ya te alegra el día. Ujú. Así es. Así es que, pues bueno, a los que no habían escuchado eso de los moneros o que la caricatura política
se le hacía como algo donde pues ha de ser aburrido, ¿para qué me meto? Pues no, puede uno aprender mucho. Ya platicamos bastantito, salieron varios nombres. Pues ojalá y haya quedado curiosidad. Si algunos de Sí. los que nos están viendo, escuchando, tienen algún monero preferido de ustedes, y quieren comentar algo, pues adelante, ¿no? Bienvenidos. Y pues listo. Es que Sí, claro. adelante, Ricardo, con lo que quieras despedirte. No, pues nada más agradecerles ahí el espacio como siempre y pues invitarlos a que conozcan a estos personajes. La verdad es que se van a divertir, Sí, así que búsquenlos. así es. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y a los que nos van a ver después. Gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.